Bienvenidas, bienvenidos a esta dosis de información en vacunas. La UNAM ha reunido a las y los especialistas más reconocidos, con información verificada, actualizada y en contexto sobre vacunas. En esta ocasión entrevistamos al doctor Arturo Galindo sobre la vacuna de influenza. La primera pregunta que le realizamos fue: ¿qué vacunas aprobadas existen contra la influenza y cuáles son las compañías farmacéuticas que la desarrollaron? Actualmente en nuestro país tenemos vacunas que se conocen como de virus inactivados, a diferencia de otros lados en las que hay algunas otras variedades, y las producen dos compañías farmacéuticas con experiencia amplia en la vacunación contra influenza, que son Sanofi y Glaxo. Doctor Galindo, ¿cómo se determina la composición de la vacuna para cada una de las temporadas? La composición se determina con un grupo de trabajo amplio que ya ha organizado la OMS desde hace muchos años. Se reúnen 2 veces al año para determinar, en base a las cepas que circularon en la temporada anterior, cuál va a ser la propuesta para la siguiente temporada, en los meses de septiembre para el hemisferio sur y en los meses de febrero para el hemisferio norte. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se incluyan 2 variantes de influenza A, H1 y H3, y en esta temporada en particular, 2 variantes de influenza B, una de la cepa Yamagata y otra de la cepa Victoria. Probablemente esto vaya a variar, se revisa temporada con temporada. Ahora queremos saber si la vacuna contiene al virus completo o solo parte de él. Y particularmente nos gustaría saber cómo genera protección. La vacuna inactivada en particular tiene fragmentos de las principales proteínas del virus. Se produce en huevo embrionado de pollo, se obtienen esos virus y pasan por un proceso de inactivación, luego un proceso de fragmentación y después un proceso amplio de purificación en donde se van quitando elementos como proteínas que pueden venir de este mismo huevo para tener nada más esos fragmentos de las principales proteínas de cada uno de estos virus. Estas proteínas, cuando se nos aplica la vacuna, van a entrenar a nuestro sistema inmune, va a aprender a reconocer con facilidad esos pequeños pedacitos del virus para que en caso de que nos enfrentemos al virus completo puedan responder con mayor velocidad, principalmente inactivándolo, evitando que pueda infectar otras células y además en un proceso un poco más complejo de nuestra inmunidad, en donde hay un grupo de células que no producen anticuerpos, que es lo que les acabo de mencionar, pueden modificar un poco cómo está la respuesta al virus y hacer que las infecciones, si se llegan a adquirir, puedan tener una menor gravedad y por ende no se requiera atención hospitalaria como terapia intensiva, que el pronóstico de esta infección sea mejor y no se desarrollen formas graves que puedan llevar a fallecimientos. También nos comentó cuál es el esquema de vacunación recomendado y en qué poblaciones, o bien si se puede poner en todas las edades. En nuestro país seguimos las recomendaciones de lo que se llama el programa de vacunación universal. Busca cubrir en la mayor parte de las personas que tienen mayor riesgo para desarrollar formas graves de influenza que reciban la vacuna. En sí la puede recibir cualquier persona. Otros países tienen lo que se llaman los esquemas de vacunación universal, en donde prácticamente toda la población mayor de 6 meses es vacunada. Nos enfocamos en aquellas personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones. ¿Y quiénes son ellas? Personas que están en los extremos de la edad, adultos mayores de 60, en los niños particularmente los menores de 2 años. El doctor nos informó quiénes son las personas que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar formas graves de la infección. Personas que tengan problemas pulmonares, como por ejemplo lo que llamamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy particularmente asma, personas que tienen algunos problemas pulmonares ya sea congénitos o adquiridos, personas que utilizan tabaco o han tenido exposición a tabaco que les ha dejado alguna secuela, personas que tienen enfermedades del corazón, personas que tienen que utilizar medicamentos que bajen su inmunidad, como enfermedades autoinmunes o algunos tipos de tumores o algunos tipos de problemas hematológicos, las personas que han recibido un trasplante,
personas viviendo con la infección por VIH, un grupo que no es que tengan una enfermedad, pero su estado fisiológico es muy particular, que son las mujeres embarazadas o que están en el periodo inmediato a haber resuelto el embarazo, lo que conocemos como puerperio, personas que tienen algunas enfermedades metabólicas, principalmente diabetes mellitus, en particular quienes están con un control no demasiado adecuado, y personas que tienen obesidad, en particular lo que llamamos obesidad mórbida. Ahora vamos a saber cuál es la eficacia y seguridad de la vacuna de influenza. En relación a la seguridad, las vacunas de influenza son muy seguras. Como toda vacuna, como todo medicamento, pueden presentarse algunos eventos, pero realmente son raros. La mayor parte de los eventos que se pueden presentar son leves, dolor, parte de lo que nos hace tener la respuesta inmunológica, que es este entrenamiento que mencionábamos. Algunas personas dolor de cabeza, algo de fiebre ligeramente elevada. Y sí, hay algunas personas que pudieran llegar a desarrollar algunos eventos más delicados, que todavía son más raros, que sabemos que ahí están, y que en caso de comenzar con algunas de las molestias, pues la recomendación es que acudan con su médico, con su personal de salud, quien se aplicó la vacuna, para que puedan ser evaluados. Pero acérquense a la vacuna sin temor, la verdad es que son muy seguras. En particular, estas vacunas de las que hemos hablado, de virus inactivados, realmente se pueden aplicar sin mayores problemas en personas que tienen problemas de inmunidad. En cuanto a la eficacia, la efectividad, esta varía de acuerdo a la temporada. Hay temporadas en las que, dependiendo de los virus que se hayan seleccionado e incluso de los virus que estén circulando, que a veces no necesariamente coinciden, la efectividad puede ser más o menos alta. Para una temporada reciente, 23-24, de acuerdo a lo que sucedió en el invierno que precedió en el hemisferio sur, pues podemos tener números más o menos gruesos que podemos cerrar en un 50% de lo que se llama eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a disminuir la mitad de las potenciales hospitalizaciones, de los potenciales casos graves y de la muerte. Esto puede variar un poquito entre personas que no responden tan bien porque su sistema inmune está un poquito más bajo por edad o por enfermedad, en un 30%, o puede ser más alta, como por ejemplo en niños pequeños, que en esta temporada en particular pues alcanzó hasta un 70%. Sobre todo en personas jóvenes, probablemente alrededor de 90-95%, en adultos mayores y con uso de algunos medicamentos que bajan la inmunidad, alrededor del 70%, que para una vacuna es una inmunidad muy, muy buena. ¿Qué hacemos particularmente con las personas alérgicas? Si una persona ha presentado una reacción realmente grave, lo que se conoce como choque anafiláctico, no quiere decir que no se la pueda volver a poner, pero esa persona debe de consultar con el trabajador de la salud que esté aplicando la vacuna y decidirlo de forma individual. La alergia al huevo en este momento ya no se considera una contraindicación para aplicar la vacuna, incluso aun cuando hayan tenido una reacción bastante grave previamente. Y esto tiene que ver en cuanto a la evolución que han tenido los sistemas de producción, en donde los residuos de estas proteínas que pudieran dar esta reacción derivadas del huevo se ha reducido prácticamente al mínimo y se considera ahorita seguro, aun con este antecedente de alergia al huevo. Le preguntamos qué recomendaciones quisiera expresarnos para estudiantes de pregrado y posgrado al respecto de la vacuna de influenza. Uno de los factores que más influyen para esta y para otras vacunas en quienes las necesitan es la recomendación que podamos hacer los trabajadores de la salud. Hay estudios en donde personas que tienen una buena impresión de las vacunas, si no se las recomendamos, no van por ellas, aun cuando ellos piensen que les puede ayudar. Esos mismos estudios dicen que hay personas que no tienen muy buena opinión de las vacunas, pero que si nosotros se las recomendamos, van a aplicársela en unas proporciones muy similares a las personas que tienen muy buena opinión de las vacunas. Entonces, somos uno de los factores más importantes para proteger a estas poblaciones susceptibles a través de la vacunación, y debemos de considerar ya una práctica común que en cada contacto que tengamos con el paciente, lo sabemos mucho en los niños, pero ahora también en los adultos, es una oportunidad para revisar cómo están sus esquemas de vacunación y, si no están completos, recomendarles cuáles vacunas aplican de acuerdo a sus circunstancias y puedan completar sus esquemas de vacunación. Escuchemos qué tan importante es que el personal de salud se vacune contra influenza todos los años.
El personal de salud, al aplicarse la vacuna, cumple varios objetivos. Uno, protege y no funciona como un transmisor hacia las personas susceptibles con las cuales tenemos contacto. Dos, nos protegemos a nosotros mismos para evitar pues tener, si no una forma grave, pues tener la infección, recargar a nuestros compañeros si es que tenemos que aislarnos para evitar los contagios, y también protegemos a las personas con las que vivimos en nuestro hogar. Es muy importante que como personal de salud nos apliquemos la vacuna en cada una de las temporadas de influenza. A nombre de la UNAM, le agradecemos al doctor Arturo Galindo por su participación. Soy el doctor Miguel García. Nos vemos en la próxima.